Bueno, se les anticipaba antes de la pausa, vamos a viajar de manera virtual a Brasil para conocer cuál es la situación después del asesinato de un militante del partido Lula da Silva. Por eso lo vamos a analizar con Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Brasil? ¿Revolucionada? ¿Choqueada? Está, yo diría así, un poco choqueado porque no es habitual ver este tipo de episodios todavía. Yo soy particularmente de los que piensa que de seguir la lógica que tiene hoy el marketing político y la forma de hacer campañas, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, este tipo de episodios puede llegar a ser algo normal, porque es un poco la consecuencia de trazar una campaña o una determinada, distintos proyectos de país, si se quiere, a partir de una unión imposible de zanjar, o sea, Claro. la famosa grieta, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos en este caso de Brasil un militante, más allá de que esta vez tocó para el lado de Lula, podría haber sido al revés también, Sí. tranquilamente, porque no tiene que ver, no sé si es privativo de alguna de las dos sectores el tema de la violencia. Me parece que en este tipo de contexto y en el escenario como se plantea la campaña, podría haber pasado en cualquiera de ambos. En este caso fue un militante de Lula que estaba festejando un evento familiar y entró un militante de Bolsonaro a los tiros, literalmente, y inicialmente se me habían muerto los dos, porque en realidad lo extraño de esto es que la persona que entró a agredir es un policía, estaba armado, pero la otra persona también estaba armada en una fiesta, lo cual es bastante extraño, y le respondió también a los tiros. Entonces ambos terminaron, bueno, el militante del Partido de los Trabajadores terminó muerto, el policía está herido muy grave, pero todavía vivo. Entonces estamos en toda una cuestión de escalada per se, porque vos fíjate que viene una persona armada y se enfrenta a otra persona que estaba armada en un contexto donde nadie iría armado, porque vos no irías armado a una fiesta tuya. Entonces te da la pauta de que algo De que había. eventualmente sí, hay un contexto de escalada de conflicto muy grande que a su vez se potencia por esto, digo yo, o sea, se maneja en términos de comunicación política estas cuestiones de grieta que le llamamos nosotros, irreconciliables, que como tal no existe, porque socialmente sería insostenible que una sociedad no tenga diferencias. O sea, no existe hoy una sociedad con 100% de su población que piense igual. Claro, el mundo ideal. Y si se sostuviese eso, ninguna sociedad se podría conformar tampoco, porque la heterogeneidad hoy es la norma. Entonces, la forma en que uno trabaja con eso, que hoy en día lamentablemente lo que se busca es justamente trabajar a partir de emociones negativas, que son muy fuertes y son las que por ahí generan esta cuestión del voto, potencian o agitan este odio, esta bronca, y bueno, explota en este episodio. Lo interesante del fenómeno que no es de la región ni de Argentina, es mundial, porque es un poco también lo que impulsó en su momento a personas en Estados Unidos a invadir el Capitolio cuando estaban en su momento celebrando la asamblea para declararlo presidente a Biden. Bueno, en realidad no para declararlo presidente, sino para reafirmar los resultados de las elecciones en las que ganó él, que entraron militantes de Trump para impedirlo, también armados, también en un contexto de mucha violencia. Se dio también en muchos casos en Colombia, en Ecuador, con episodios similares. Entonces es un fenómeno que, si bien hoy en día está instalado en Brasil y obviamente forma parte de la campaña, se ha respondido bien, porque de parte de ambos partidos se ha bajado la conflictividad desde lo discursivo, lo cual es positivo. El problema es, digamos, cuando vos sostenés estas cuestiones en el tiempo, si verdaderamente estás preparado para lidiar con estas consecuencias que pueden llegar a ser eventualmente más habituales. Por lo pronto, estamos en esos días posteriores en que todavía no se sabe mucho. Es un episodio extraño, por esto te he comentado, o sea, tiene algunas particularidades que parece un poco ruido, pero no es sorprendente en el marco de lo que venimos viendo en Occidente desde hace ya algunos años con respecto al tema de violencia en particular en torno a la política, que justamente es producto de este manejo del marketing político a partir de las emociones negativas, que no es algo constructivo socialmente, o sea, sí, da resultado, la gente te vota, pero ¿a qué costo o qué tipo de consecuencias está generando? No solamente cuál fue la repercusión dentro del país, sino la mirada desde afuera. De afuera está tomando nota alguna parte quizás de la dirigencia política en torno a este punto en particular. La verdad es que mucho de ideas últimamente en política no se habla, en general es más la lógica de campaña o emocional la que prima.
Pero bueno, algo de esto se está recogiendo, más a nivel académico, te diría en algún momento, que en el práctico político, pero eventualmente va a llegar. El tema también es que en el contexto en el que nadie está tranquilo hoy en día, por decirlo suavemente, tampoco hay mucho tiempo de analizarlo. O sea, ¿qué están esperando los países de la región al respecto de Brasil? Bueno, el gobierno nuestro y algunos otros que gane Lula para poder hacer algún tipo de, o tratar de reiterar una alianza como la que fue a principios de este siglo. Difícil, por lo que hablamos siempre, los progresismos hoy no tienen la misma capacidad que tenían a inicio de siglo, tienen una mecha mucho más corta, para decirlo de alguna manera. Y a partir de esto, bueno, a ver cómo se trabaja y otros sectores más ligados a otro tipo de ideas están viendo si reelige a Bolsonaro como para poder de ahí potenciar cierto resurgimiento de la derecha que se había dado también un poco más, algunos años atrás en la región, no mucho, 5 o 6 años, y que después parece morigerarse, pero que en realidad es producto de esto de que ninguno de los dos proyectos per se tiene tanta potencia como para ganarlos. Están muy en debatido ambas cuestiones. Hay países que giran a la izquierda, hay países que giran a la derecha. En general lo que hay es mucho castigo al oficialismo, si uno lo lee desde otro punto de vista, porque ninguno de los gobiernos que venía gobernando hasta ahora reeligió. La Argentina inclusive fue el caso testigo antes de la pandemia, porque nosotros tuvimos un cambio de gobierno antes inclusive de la pandemia. Quizás tengamos otro en el próximo año, no sabemos cómo está eso, está el escenario abierto. Y en general la región está más metida en todos esos grandes problemas, porque son grandes. Los temas de siempre. Que por ahí alguna cuestión de autoevaluación de cómo uno maneja la campaña y qué consecuencias produce. Eso es también un problema per se. Pero bueno, o sea, es como siempre decimos, manejar cuestiones desde el punto de vista de lo normativo es complicado porque no hay un discurso único que vos puedas decir, bueno, esto es lo que está bien. Claro. O sea, entonces, a partir de estas cuestiones, que también tienen que ver con la sociedad y su heterogeneidad, se hace complejo bajar alguna especie de código o norma de lo comunicacional, de lo que no se debe hacer o de lo que sí se debe hacer. Por lo pronto, siempre es bueno no recurrir tanto a la violencia o no estoy perdiendo con la palabra hoy, como no estar calentándole, perdón la expresión, la cabeza a nadie bajo ningún concepto haciendo campaña. Eso es importantísimo, bajarle de alguna manera que sea más sano discurso, el proceso exactamente. político. Y habla mucho también de la falta de liderazgo. O sea, nosotros antes teníamos cuadros políticos, líderes que convencían per se. Fuertes. Hoy la identificación se logra por medio de emociones negativas, o sea, y tiene que ver con esto. O sea, falta alguien que te impulse y te lleve y te convenza con un proyecto que no tenga que ver con odiar a cual o ser diferente a tal o tenerle bronca a tal. Entonces, eso es por ahí un poco lo que falta. Y el episodio de Brasil es pura y exclusivamente la consecuencia de eso. Juanpi, nos encontramos la semana que viene. Gracias.